Imagínate despertarte en 2026 sin nada, con la misión de reconstruir tu patrimonio desde cero. Muchos correrían tras las descabelladas promesas, el próximo gigante tecnológico, las modernas monedas digitales o las acciones de las que todo el mundo habla. Pero yo no haría eso. Mi estrategia sería tan simple como infalible. Elegiría 5 empresas que paguen dividendos y las conservaría para siempre. No serían los más llamativos, ni los que ofrecen mayores retornos inmediatos. Serían negocios sólidos, capaces de enviarme cheques cada vez más grandes año tras año, sin importar lo que pase en la economía. Empresas con ventajas competitivas tan fuertes que pueden aumentar los precios, los beneficios y los dividendos incluso en crisis. Empresas tan transparentes que puedo entender cada detalle de lo que hacen, y con precios lo suficientemente justos como para generar riqueza real con el tiempo, gracias al poder mágico de los dividendos reinvertidos. Tengo 94 años, invierto desde los 11 y he visto de todo en los mercados. Si necesitara empezar de nuevo hoy con poco capital, no perdería el tiempo con decenas de acciones. Yo concentraría todo en solo 5. Porque la riqueza se construye con concentración y estas 5 empresas son las mejores que existen. Antes de revelarlos, necesito explicar por qué los dividendos son la estrategia más inteligente, aunque algunos digan que es cosa del pasado o que no es la forma más moderna de invertir. Muchos sostienen que lo ideal es comprar acciones de crecimiento y venderlas cuando se necesite dinero. Pero están equivocados. Los dividendos son la prueba más honesta de la calidad de un negocio. Una empresa puede disfrazar sus beneficios con trucos contables, inventar métricas creativas o hablar de EBITDA ajustado. Pero no puedes falsificar un cheque real que te envían cada trimestre. Este dinero en su cuenta es una prueba concreta de que la empresa genera efectivo real. Además, los dividendos imponen disciplina. Cuando una empresa se compromete a pagarles, no puede malgastar dinero en adquisiciones dudosas o proyectos megalómanos. Se ve obligada a ser selectiva, invirtiendo solo donde los retornos valen la pena. El resto vuelve a los accionistas. Y el crecimiento de los dividendos es una máquina de hacerse rico. Si compras una acción que paga un 3% de dividendos y la empresa aumenta este valor un 7% anual, en una década tu ingreso sobre el coste original será del 6%. En 20 años, el 12%. En 30 años, un impresionante 24%. Tus ingresos se duplican cada década. Ese es el poder del interés compuesto en acción. Otra ventaja, los dividendos te dan libertad. Al jubilarse, necesita flujo de caja. Puede vender acciones, pero esto reduce su capital. Con los dividendos, recibe dinero sin renunciar a sus participaciones. Tu posición sigue creciendo, tus ingresos también. Y hay más, psicológicamente, es mucho más fácil conservar una acción que paga dividendos durante una crisis. Cuando el mercado colapsa y sus acciones caen un 40%, la tentación de vender es enorme. Pero si aún recibe un pago trimestral, el dolor disminuye. Se ve que el negocio sigue funcionando, que el dinero sigue entrando. Esto ayuda a resistir la volatilidad. Ahora bien, ¿qué busco en una acción con dividendos? Primero, un historial impecable de pagos y aumentos. Quiero empresas que hayan estado pagando dividendos durante al menos 20 años, preferiblemente 40 o 50, y que hayan aumentado su valor cada año durante al menos una década. Idealmente, 25 años o más. Esta historia demuestra que el modelo de negocio sobrevive a cualquier escenario económico. En segundo lugar, una tasa de distribución sostenible. Esta tasa es el porcentaje de ganancias que se destina a dividendos. Lo ideal sería que estuviera entre el 40% y el 70%. Por debajo del 40%, es posible que la empresa esté reteniendo demasiado dinero. Por encima del 70%, no hay mucho espacio para aumentar los dividendos y una recesión podría obligar a un recorte. Entre el 50% y el 60% es perfecto. En tercer lugar, un modelo de negocio a prueba de competencia. Busco empresas con marcas poderosas, efectos de red, economías de escala, altos costos de cambio de proveedor o barreras regulatorias. Algo que los proteja de la competencia y les dé un poder de fijación de precios constante. Cuarto, un precio justo. No lo compro a ningún precio. Quiero pagar una cantidad razonable en relación con las ganancias y el rendimiento de los dividendos.
Generalmente, busco un P/diagonal inferior a 25 y una rentabilidad por dividendo superior al 2%. De esta manera, no pago demasiado y aún así recibo un ingreso inmediato decente. Quinto, una gestión que priorice a los accionistas. Quiero directores ejecutivos que demuestren disciplina de capital, que sepan cuándo invertir y cuándo devolver el dinero a los propietarios de la empresa. Ahora, las 5 acciones. El primero es Coca-Cola. Tengo acciones de esta empresa desde 1988, cuando compré el 5% del negocio por $1.000 millones. Hoy en día, esta participación vale alrededor de 25.000 millones y recibimos más de 700 millones al año, solo en dividendos. La cantidad que recibimos anualmente en dividendos es casi igual a lo que pagamos por toda la posición. Ese es el poder de aumentar los dividendos durante décadas. ¿Por qué volvería a comprar Coca-Cola hoy? En primer lugar, el historial de dividendos es inmejorable. La empresa lleva más de un siglo pagando dividendos y los ha incrementado durante 62 años consecutivos. Así es, 62 años, a través de guerras mundiales, recesiones, inflación, deflación, todas las crisis imaginables. Coca-Cola siempre ha aumentado su dividendo. Ella es una reina de los dividendos, el nivel más alto de la aristocracia en este sentido. En segundo lugar, el dividendo actual es sostenible. La acción rinde alrededor del 3% hoy en día, con una tasa de pago de alrededor del 75% de las ganancias. Puede parecer alto, pero es viable porque el negocio genera mucho dinero gratis. Coca-Cola no es una empresa que requiera grandes inversiones. Produce concentrados y jarabes, mientras que los embotelladores se encargan del trabajo pesado, fabricación y distribución. Este modelo de activos ligeros genera márgenes de efectivo libre del 40% al 50%. Hay mucho dinero para mantener y aumentar los dividendos. En tercer lugar, el modelo de negocio es inexpugnable. Coca-Cola vende felicidad en botella. Se consumen 2.000 millones de porciones al día. No es exageración del marketing, es consumo real. La gente tiene una conexión emocional con los productos de la marca. Esta conexión emocional es la mayor brecha competitiva que existe. Coca-Cola construyó esto durante 139 años. Ningún competidor puede replicarlo. Claro, la gente bebe menos refrescos por razones de salud, pero Coca-Cola se ha adaptado. Hoy es una empresa completa de bebidas, agua, tés, jugos, leche, café. Cuando los consumidores cambian sus preferencias, cambian un producto de Coca-Cola por otro. La empresa no pierde. Cuarto, la valoración es razonable. La acción cotiza a aproximadamente 24 veces las ganancias. Para un negocio de esta calidad y con esta historia, es un precio justo. No es barato, pero tampoco es caro. El rendimiento del 3% ofrece un ingreso inmediato decente y el dividendo debería crecer entre un 5% y un 7% anual, duplicando sus ingresos cada 10 a 12 años. Quinto, la gerencia comprende la asignación de capital. El director ejecutivo James Quincy mantuvo su racha de aumentos de dividendos y recompró acciones cuando tenía sentido. También invirtió en nuevas categorías como las bebidas energéticas. Fidelización del consumidor de clase media. Dominan áreas rurales y suburbanas donde la competencia es limitada y se están expandiendo agresivamente a mercados urbanos con tiendas más pequeñas y formatos de vecindario. Cuarto, la resiliencia es incomparable. Mientras otros minoristas luchan por adaptarse a la inflación y los cambios en los hábitos de los consumidores, Walmart está prosperando. En tiempos de dificultades económicas, los consumidores acuden en masa a sus tiendas en busca de precios bajos. E incluso en periodos de crecimiento, la empresa mantiene su relevancia al ofrecer comodidad y valor. La pandemia lo demostró, mientras muchos negocios cerraron, Walmart registró ventas récord, con crecimiento tanto en tiendas físicas como en comercio electrónico. Quinto, la gestión está ejecutando con precisión. El director ejecutivo Doug M.C. Millón ha convertido a Walmart en una máquina de eficiencia. Ha invertido miles de millones en automatización de almacenes, inteligencia artificial para la previsión de la demanda y logística de última milla. La compañía también está ampliando sus servicios financieros, como Walmart Money Card, e incluso explorando oportunidades en el sector de la salud, con clínicas en las tiendas. Esta visión a largo plazo garantiza que Walmart no sea solo un minorista.
sino una plataforma integrada para el consumidor. ¿Y lo mejor? Todo esto se financia mediante un sólido flujo de caja sin comprometer el crecimiento de los dividendos. La valoración actual es justa. Walmart cotiza aproximadamente 22 veces sus ganancias, un múltiplo razonable para una empresa con este nivel de estabilidad y potencial de crecimiento. El rendimiento del 1,3% puede parecer bajo, pero recuerde, este dividendo ha crecido a una tasa promedio del 6% anual durante la última década. Si reinvierte las ganancias, sus ingresos pasivos se duplicarán cada 12 años. Y con la capacidad de la empresa para aumentar los pagos de manera constante, durante 30 años, su rendimiento sobre el costo original será de 2 dígitos. Destinaría el 15% de mi capital a Walmart. No es una inversión glamorosa, pero es uno de los pocos negocios que puedes comprar hoy y olvidarte durante décadas, sabiendo que seguirá brindando valor. Mientras otras empresas luchan por seguir siendo relevantes, Walmart está construyendo el futuro del comercio minorista y recompensando a sus accionistas en el proceso. El quinto y último activo de mi cartera ideal es Microsoft. Si desea exposición al crecimiento tecnológico sin los riesgos de las acciones especulativas, Microsoft es la elección perfecta. No solo es una de las empresas más grandes del mundo, sino también una de las más adaptables. Desde los sistemas operativos hasta la computación en la nube, la inteligencia artificial y los juegos, Microsoft está en el centro de la revolución digital y no muestra signos de desaceleración. Primero, la historia de los dividendos. Microsoft ha pagado dividendos desde 2003 y los ha aumentado durante 20 años consecutivos. Aunque no es un rey de los dividendos como los demás mencionados, su trayectoria es impresionante. El dividendo ha crecido a una tasa promedio del 10% anual durante la última década y no hay razón para creer que eso vaya a cambiar. En segundo lugar, la sostenibilidad es incuestionable. La empresa genera más de 80.000 millones de dólares en flujo de caja libre al año y paga solo 20.000 millones de dólares en dividendos. La tasa de pago es solo del 25%, una de las más bajas entre las blue chips. Esto significa que Microsoft tiene espacio para aumentar agresivamente los pagos incluso si el crecimiento de las ganancias se desacelera. En tercer lugar, el modelo de negocio es dominante. Microsoft no depende de un solo producto o mercado. Su división de nube, Azure, es la segunda más grande del mundo, detrás de AWS de Amazon, y está creciendo a tasas de 2 dígitos. Office 365 y LinkedIn son franquicias multimillonarias con ingresos recurrentes. Xbox y la adquisición de Activision Blizzard garantizan una posición sólida en el mercado de los juegos. Y con el avance de la IA, Microsoft está a la vanguardia, integrando soluciones como Copilot en sus productos. Esta diversificación protege a la empresa de las perturbaciones sectoriales y garantiza múltiples palancas de crecimiento. Cuarto, la valoración es atractiva. Microsoft cotiza alrededor de 35 veces sus ganancias, una prima justificada por la calidad del negocio. El rendimiento actual es del 0,7%, pero el crecimiento de los dividendos lo compensa. Si la empresa mantiene el ritmo histórico, en 10 años su retorno sobre costes superará el 2%, y en 20 años superará el 4%. Y no lo olvides, compartir el agradecimiento también cuenta. En los últimos 20 años, Microsoft ha obtenido rendimientos anuales compuestos de más del 20%, superando incluso a gigantes como Apple. Quinto, la gestión es excepcional. Satya Nadella, director ejecutivo desde 2014, transformó a Microsoft de una empresa estancada a una potencia de innovación. Abandonó la mentalidad de Windows primero y abrazó la nube, la inteligencia artificial y la colaboración con la competencia. Bajo su liderazgo, la empresa adquirió GitHub, LinkedIn y Activision Blizzard, ampliando estratégicamente su ecosistema. Lo más importante es que Nadella comprende que el crecimiento no tiene por qué producirse a expensas de los accionistas. Aumentó dividendos, recompró acciones y mantuvo una disciplina financiera impecable. Destinaría el último 10% de mi capital a Microsoft. Ofrece lo mejor de ambos mundos, crecimiento acelerado y seguridad. Mientras otras empresas de tecnología luchan por monetizar sus innovaciones, Microsoft ya ha demostrado que sabe cómo convertir la tecnología en ganancias. Y con un balance sólido y una cultura de ejecución impecable, está preparada para seguir generando rendimientos excepcionales durante décadas. Esta es la cartera de mis sueños, Coca-Cola, Johnson & Johnson,
Procter & Gamble, Walmart y Microsoft. 5 empresas que combinan resiliencia, crecimiento y generación de ingresos. 5 negocios que puedes comprar hoy y conservar para siempre, sabiendo que seguirán prosperando y enriqueciéndote en el proceso. No se trata de apuestas arriesgadas, sino de inversiones sólidas, construidas para resistir el paso del tiempo. ¿Y lo mejor? No es necesario ser un genio del mercado para sacar provecho de ellos. Todo lo que necesitas es paciencia, disciplina y confianza en el poder de las grandes empresas. Agresiva expansión internacional, con operaciones en más de 20 países. ¿Qué pasa con Berkshire? Con participaciones en gigantes como Apple e inversiones en mercados emergentes, ya se tiene exposición global sin tener que preocuparse por los riesgos cambiarios o la dudosa gobernanza de las empresas extranjeras. Estas 5 empresas ya hacen el trabajo pesado por usted: diversificación geográfica, resiliencia a las crisis y crecimiento constante independientemente de lo que suceda en la economía local. Ahora, sobre la pregunta candente, ¿qué pasa si quiero ingresos más inmediatos? La respuesta es simple: la paciencia es la clave. Quienes buscan altos rendimientos desde el primer día suelen terminar con empresas frágiles cuyos dividendos son insostenibles. Cualquiera que construya una cartera como esta no está comprando ingresos, está comprando máquinas de ingresos. Al principio, los pagos pueden parecer modestos, pero con el tiempo se convierten en una fuente de riqueza que le sirve incluso mientras duerme. Imagínese recibir $62.000 al año en dividendos, como en el ejemplo que muestro, sin tener que vender una sola acción. Esto no es un ingreso pasivo, es libertad financiera. Y aún hay más: esta estrategia no requiere que sigas el mercado diariamente. No necesita analizar gráficos, leer noticias de última hora ni intentar adivinar el próximo movimiento de las tasas de interés. Simplemente compre, reinvierta los dividendos y deje que el tiempo haga su magia. Mientras que otros pierden noches de sueño tratando de ganarle al mercado, usted estará acumulando riqueza que crecerá de manera predecible, año tras año. Es como plantar un árbol frutal: al principio los frutos son pequeños, pero con el paso de los años se convierte en una fuente inagotable de alimento. Otra pregunta común: ¿qué pasa si una de estas empresas fracasa? Mira, Coca-Cola existe desde hace 137 años. Johnson & Johnson, 136. P&G, 186. Walmart, 61. Berkshire, 58. Todos han sobrevivido a guerras mundiales, depresiones económicas, pandemias y cambios tecnológicos disruptivos. Estos no son negocios frágiles, son fortalezas. Por supuesto, nada está 100% garantizado, pero la probabilidad de que todas estas empresas quiebren al mismo tiempo es menor que la de que usted gane la lotería. Y aunque uno de ellos tropiece, los otros 4 seguirán generando ingresos y aumentando el valor de sus activos. Finalmente, alguien podría preguntar: ¿por qué no diversificar más? ¿Por qué solo 5 acciones? Porque el enfoque es poder. Cuando distribuye su dinero entre docenas de empresas, termina diluyendo sus retornos. Con estos 5, estás concentrando tu capital en los mejores negocios del mundo, con una gestión probada, ventajas competitivas inquebrantables y una historia de crecimiento constante. Es como tener un equipo de fútbol con 5 estrellas en lugar de 20 jugadores promedio. Menos es más. Y no lo olvides, esta cartera no es estática. A medida que se pagan dividendos, puedes reinvertirlos o utilizarlos para comprar más acciones de las mismas empresas, acelerando aún más el efecto del interés compuesto. O, si lo prefieres, puedes destinar parte de lo recaudado a otras oportunidades que se presenten. Lo importante es que, con el tiempo, no solo tendrá una cartera valiosa, sino una verdadera máquina generadora de riqueza, una que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de su intervención constante. Entonces, ¿a qué estás esperando? El mercado no te esperará. Cada día que pasa es un día menos de dividendos reinvertidos, un día menos de crecimiento compuesto. Estas 5 empresas existen, sólidas como una roca, listas para convertir su dinero en un flujo de ingresos creciente. La única pregunta que queda es: ¿dejarás pasar esta oportunidad o darás el primer paso hacia la independencia financiera? La elección es tuya, pero el tiempo, en este caso, no perdona. Tramo impositivo. En una Roth IRA, los dividendos crecen libres de impuestos para siempre,
No hay impuestos sobre los retiros durante la jubilación. Esta es la máquina de composición definitiva. Si tiene cuentas sujetas a impuestos y con ventajas fiscales, de prioridad a mantener sus acciones de dividendos de mayor rendimiento en las cuentas con ventajas fiscales. Esto protege una mayor parte de sus ingresos de los impuestos. Por ejemplo, si Procter & Gamble rinde un 2,5% y Walmart un 1,5%, mantenga P&G en su IRA y Walmart en su cuenta sujeta a impuestos. Esta sencilla estrategia puede ahorrarle miles de dólares en impuestos durante décadas. Pero, ¿qué pasa si ha maximizado sus cuentas con ventajas fiscales? Luego, concéntrese en invertir con eficiencia fiscal en su cuenta sujeta a impuestos. Mantenga acciones con dividendos calificados, como estas 5, para beneficiarse de tasas impositivas más bajas. Y considere la posibilidad de cosechar pérdidas fiscales, vender posiciones perdedoras para compensar las ganancias y reducir su factura fiscal. Incluso con impuestos, la reinversión de dividendos en una cuenta sujeta a impuestos todavía aplasta la no reinversión. El poder compuesto excede la tasa de resistencia con el tiempo. Ahora, hablemos del lado psicológico de la inversión en dividendos. Muchos inversores luchan con la idea de mantener las mismas acciones durante décadas. Ven el mercado moverse, escuchan sobre sectores calientes y sienten que se lo están perdiendo. Pero esta es la verdad, el aburrimiento es el precio de la riqueza. Las carteras con mejor rendimiento suelen ser las más aburridas. Estas 5 empresas no son llamativas, son estables, confiables y están diseñadas para durar. No aparecen en los titulares, pero ganan dinero. Y eso es lo que importa. Cuando el mercado colapse, su instinto será vender. Pero recuerde, una caída del precio de las acciones no significa que el negocio esté fracasando. Estas empresas seguirán pagando dividendos, seguirán aumentando sus ganancias y seguirán aumentando sus pagos. Una recesión es un revés temporal, no una pérdida permanente. Si vende, se asegura esa pérdida. Si mantienes, o mejor aún, compras más, te posicionas para obtener ganancias masivas cuando el mercado se recupere. Y cuando el mercado esté subiendo, sentirá la presión de buscar rentabilidad. Tal vez las acciones tecnológicas hayan subido un 50% en un año y sus acciones con dividendos hayan subido solo un 10%. Pero aquí está la cuestión, el desempeño pasado no garantiza resultados futuros. La favorita de la tecnología de hoy podría ser la empresa en quiebra del mañana. Mientras tanto, sus acciones de dividendos todavía le están pagando, siguen creciendo, todavía se están capitalizando. Ese retorno del 10% es real, sostenible y repetible. ¿La ganancia del 50%? A menudo esto es solo especulación. La clave del éxito es la disciplina. Tienes que confiar en el proceso. Tienes que ignorar el ruido. Tienes que concentrarte en lo que puedes controlar, poseer grandes negocios, reinvertir dividendos y conservarlos a largo plazo. No se trata de hacerse rico rápidamente. Se trata de enriquecerse de forma lenta, constante y confiable. Pongamos esto en perspectiva con un ejemplo del mundo real. Imagine que comienza a invertir $500 al mes en esta cartera de 5 acciones a los 30 años. Reinvierte todos los dividendos y la cartera crece a un promedio del 8% anual, incluido el crecimiento de los dividendos. A los 60 años, tendrías más de $1,2 millones. Y aquí está la mejor parte, esa cartera generaría más de $40,000 al año en dividendos, suficiente para cubrir los gastos de subsistencia de la mayoría de las personas. Podría jubilarse con un flujo de ingresos pasivo que crece cada año, independientemente de lo que haga el mercado. Ahora, comparemos eso con alguien que persigue acciones calientes, entra y sale del mercado o gasta sus dividendos. Es posible que tengan suerte por un tiempo, pero con el tiempo sus retornos se retrasarán. Pagarán más impuestos, más honorarios y más estrés emocional. Y se perderán el poder de la capitalización. Por eso esta estrategia funciona. Es simple, pero no fácil. Requiere paciencia, disciplina y una mentalidad a largo plazo. Pero si persistes, las recompensas te cambiarán la vida. Generarás riqueza real, generarás ingresos pasivos y alcanzarás la libertad financiera. Y lo harás sin estrés, conjeturas o preocupaciones constantes por el mercado. Entonces pregúntate,
¿Quieres ser la persona que persigue el próximo gran avance o la persona que genera riqueza duradera? La elección es tuya. Pero recuerde, el mercado recompensa a quienes mantienen el rumbo. Estas 5 empresas llevan décadas haciéndolo. Ahora es tu turno. Rendimiento hoy solo del 2% o 3%. Pero si ese dividendo crece un 6%, un 7% o incluso un 10% anual, en una década, su rendimiento sobre el costo será mucho mayor que el de cualquier acción de alto rendimiento. Y aquí está el truco. Las empresas que aumentan sus dividendos de manera agresiva suelen ser las que tienen los modelos de negocio más sólidos. Están reinvirtiendo sus ganancias para impulsar el crecimiento futuro, no simplemente pagando todo lo que ganan. Eso significa que los precios de sus acciones también tienden a subir más rápido. Comparemos 2 inversores. El inversor A compra hoy una acción de alto rendimiento al 8%. El dividendo nunca crece. Después de 20 años, todavía recaudan el 8% de su inversión original. El inversor B compra hoy una acción con un crecimiento de dividendos del 2,5%, pero el dividendo crece un 7% anual. Después de 20 años, su rentabilidad sobre el coste supera el 10%. Y como las ganancias y el precio de las acciones de la empresa han crecido junto con el dividendo, su rendimiento total aplasta al del inversor A. Ese es el poder del crecimiento compuesto, no solo en dividendos, sino en el negocio subyacente. Ahora bien, no estoy diciendo que las acciones de alto rendimiento sean malas. Hay un lugar para ellos en una cartera diversificada, especialmente si necesita ingresos ahora mismo. Pero si está generando riqueza a largo plazo, el crecimiento de los dividendos debería ser su prioridad. ¿Las 5 empresas que he recomendado? Todos ellos son máquinas de crecimiento de dividendos. Puede que sus rendimientos no sean sorprendentes hoy en día, pero su historial de pagos crecientes año tras año es lo que los hace imparables. Y hay algo que la mayoría de los inversores pasan por alto: el crecimiento de los dividendos te protege de la inflación. Si su dividendo crece a un ritmo del 6% anual y la inflación es del 3%, su poder adquisitivo no solo se conserva, está aumentando. Así es como te mantienes a la vanguardia. ¿Acciones de alto rendimiento? Sus pagos a menudo se estancan y la inflación consume sus ingresos con el tiempo. Con el crecimiento de los dividendos, no solo estás manteniendo el ritmo, sino que te estás volviendo más rico. Entonces, ¿cómo identificar a estos campeones del crecimiento de los dividendos? Busque 3 cosas: un largo historial de aumentos de dividendos, al menos 10 años, preferiblemente más de 25, un índice de pago sostenible, los dividendos no deben exceder el 60 a 70% de las ganancias, y un fuerte flujo de caja libre. Las 5 acciones que elegí marcan todas estas casillas. Han recaudado dividendos a través de guerras, recesiones y caídas del mercado. Ese es el tipo de resiliencia que desea en su cartera. Ahora, hablemos del lado emocional de la inversión. Porque esta es la verdad: la mayoría de las personas fracasan a la hora de invertir no por malas estrategias, sino por un mal comportamiento. Entran en pánico cuando el mercado cae. Persiguen acciones calientes. Venden a sus ganadores demasiado pronto y retienen a sus perdedores demasiado tiempo. La inversión de dividendos le ayuda a evitar estas trampas. ¿Por qué? Porque cuando eres dueño de grandes empresas que te pagan cada trimestre, es menos probable que tomes decisiones impulsivas. No solo estás observando los precios de las acciones, sino que estás viendo crecer tus ingresos. Eso lo cambia todo. Piénselo: si posee una acción que le paga $1.000 al año en dividendos, y ese dividendo crece a $1.500 el próximo año, ¿realmente va a vender solo porque el precio de la acción cayó un 10%? Probablemente no. Estás concentrado en los ingresos, no en el ruido. Y así es como se mantiene el rumbo cuando otros se están retirando. Por eso la inversión en dividendos es perfecta para la persona promedio. No es necesario ser un genio en la selección de acciones. No es necesario cronometrar el mercado. Solo necesita comprar grandes empresas, conservarlas para siempre y dejar que los dividendos hagan el trabajo. El mercado tendrá sus altibajos, pero tus ingresos seguirán creciendo. Esa es la máxima tranquilidad. Y no olvidemos la ventaja psicológica. Cuando ve que sus ingresos por dividendos aumentan año tras año, refuerza su disciplina.
No solo espera obtener ganancias de capital, le pagan por esperar. Se trata de un poderoso motivador para seguir invirtiendo, incluso cuando el mercado es volátil. Así que este es mi desafío para ustedes, comiencen hoy. Elija una de estas 5 empresas y compre una sola acción. Configurar la reinversión de dividendos. Entonces olvídalo por un año. Cuando vuelva a consultar, verá que el número de acciones ha aumentado. Sus ingresos por dividendos han aumentado y no tuvo que mover un dedo. Esa es la magia de la capitalización en acción. El mejor momento para empezar fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. No espere el momento perfecto, no existe. El mercado siempre tendrá riesgos, pero el mayor riesgo es no empezar en absoluto. Estas 5 empresas han estado generando riqueza durante generaciones. Ellos pueden hacer lo mismo por ti. Todo lo que tienes que hacer es aguantar tu riqueza sin que tengas que pensar en ello. Paso 5, olvídalo. Regístrese una vez al año para reequilibrar si es necesario, de lo contrario, deje que las empresas hagan el trabajo por usted. Con el tiempo, esos dividendos trimestrales crecerán. Esas acciones reinvertidas se multiplicarán y su cartera pasará de ser una inversión modesta a una máquina de creación de riqueza. No se trata de sincronizar el mercado o perseguir las últimas acciones de moda. Se trata de poseer grandes negocios que te recompensen año tras año, década tras década. El poder no está en el rendimiento de hoy, sino en el crecimiento de mañana. Y mientras otros luchan por encontrar el próximo gran avance, usted estará sentado, cobrando cheques en aumento y viendo cómo su dinero trabaja más duro que nunca. El camino hacia la libertad financiera no es complicado. Se trata de constancia, paciencia y dejar que el tiempo haga el trabajo pesado. Estas 5 empresas ya han demostrado que pueden cumplir. Ahora es tu turno de dejar que ellos entreguen por ti. Empiece hoy. Tu yo futuro te lo agradecerá. Su riqueza no se construye en un día, sino con la acumulación silenciosa e incesante de años. ¿Y la clave para desbloquearlo? Agarrarse fuerte cuando otros entran en pánico. El paso 5 es simple, haz una promesa a tu futuro. Escríbalo, mantendré estas acciones durante al menos 10 años, preferiblemente 30 o de por vida. Cuando el mercado tiembla y el miedo le susurra al oído, cumpla esa promesa. Deja que sea tu ancla. Porque el dinero real no se gana con la compra o venta, sino con la tenencia. El paso 6 es aún más sencillo, silencia el ruido. Los medios financieros se alimentan del caos, de la ilusión de urgencia. Pero no necesitas actualizaciones diarias. No se necesitan expertos que predigan pesimismo o exageraciones. Revise su cartera una vez al trimestre, tal vez una vez al año. ¿El resto del tiempo? Olvida que existe. Dejemos que la capitalización haga su magia en segundo plano, sin verse afectada por los cambios de humor del mercado. Y cuando llega la oportunidad, cuando obtienes una bonificación, un aumento o una ganancia inesperada, el paso 7 es tu guía. No lo gastes. No lo dudes. Agréguelo a sus posiciones, mantenga el mismo saldo y observe cómo se acelera su riqueza. Cada dólar adicional que invierta hoy es un cheque de dividendos futuro, un aumento salarial futuro de su cartera. Estas 5 empresas, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Walmart y Berkshire Hathaway, no son solo acciones. Son pilares. Décadas de dividendos crecientes. Ventajas competitivas inquebrantables. Equipos directivos que han capeado cada tormenta. Pagos con los que puede contar, año tras año, sin importar lo que les depare la economía. Son el tipo de empresas que no solo sobreviven, sino que prosperan y se llevan su riqueza consigo. No se trata de suerte. No se trata de sincronizar el mercado o perseguir la próxima tendencia de moda. Se trata de poseer lo mejor, resistir el ruido y dejar que el tiempo convierta la paciencia en poder. Reinvierta esos dividendos. Ignora la volatilidad. Mantén el rumbo. Dentro de 30 años, no solo estarás cómodo, serás rico. Tus ingresos crecerán sin que muevas un dedo. Tu capital se multiplicará, no por alguna apuesta especulativa, sino porque hiciste lo único que la mayoría de la gente no puede hacer, aguantar. Así es como la gente corriente construye una riqueza extraordinaria. No es llamativo.
No es emocionante. Pero funciona, siempre, para aquellos que tienen la disciplina para llevarlo a cabo. Así que empieza hoy. Compre estas 5 acciones. Sóstenlos. Y dejemos que las próximas 3 décadas hagan el resto. Tu yo futuro no solo te lo agradecerá, sino que se preguntará por qué los demás no hicieron lo mismo.